El objetivo de este trabajo es darnos cuenta que para realizar cualquier proyecto fotográfico o audiovisual es necesario conocer y saber implementar ciertos tipos de reglas, las cuales puedo decir que son herramientas con las que nos podemos ayudar para llevar a cabo una efectiva comunicación visual. Y es que la composición requiere de cierto grado de preparación, de conocimiento, y a mi parecer se necesita educar el ojo. Obviamente para esto es importante, como lo mencioné en un principio, de preparación tanto teórica como práctica, y de esta manera poco a poco se va desarrollando el hábito de hacer proyectos que los usuarios u observadores entiendan lo que se quiere transmitir. Empezaremos con la definición del concepto de composición. Se puede definir como la forma en que organizamos los elementos en una escena y que estos sean atractivos para el espectador y poder representar el mensaje visual del fotógrafo de una manera efectiva, armoniosa e impactante. La composición en fotografía sigue una serie de elementos compositivos como líneas, formas, espacio, color y técnicas compositivas como la regla de tercios, la proporción áurea, la regla del espacio, etc. La mayoría de los principios fotográficos de composición se toman de las artes en general y específicamente de la pintura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las reglas en fotografía se pueden romper y puedes crear una imagen con sentido e impacto aún sin seguir las populares reglas de composición fotográficas. Asimismo, los cánones clásicos de composición en la pintura y el dibujo son elementos a tener en cuenta en la composición o la representación subjetiva del volumen y el espacio como equilibrio, la sección áurea, el ritmo modular, la luz y el color, la planificación, la simetría o asimetría, el contraste, la ley de la balanza y la ley de la compensación de masas. De esta manera, los estándares tradicionales de composición en la fotografía son regla de tercios, líneas de composición, enmarcado, equilibrio visual, el triángulo dorado, curvas, fondo, proporción áurea, simetría, repetición, formas geométricas, escala, profundidad, atmósfera y planos, solo por mencionar algunos. La proporción áurea o espiral dorada es otra regla clásica de composición fotográfica que puede ayudarte a mejorar tus habilidades de composición y encuadre. Esta regla de composición sigue el también conocido como número áureo o número de oro griego, que es simplemente una proporción de 1 a 1618. Esta proporción se ha utilizado desde la antigüedad y se aplica ampliamente no solo en fotografía, sino también en arquitectura y diseño. En términos de composición fotográfica, al usar este número podemos ordenar los elementos de una manera estética y agradable. Para ello, la forma más sencilla es utilizar dos formas que sigan esta regla de composición, el rectángulo dorado y la espiral dorada, y colocar el sujeto en el rizo de la propia espiral. La regla de los tercios es uno de los fundamentos básicos de la composición en fotografía. Según esta regla de composición fotográfica, si dividimos el encuadre vertical y horizontalmente en tres secciones iguales, deberíamos colocar los elementos importantes de la imagen sobre las líneas o en las intersecciones de las líneas. Esta regla compositiva también engloba la regla o ley del horizonte, a través de la cual deberíamos colocar la línea del horizonte en el tercio inferior o superior de la imagen. Usar la regla de los tercios es una forma muy simple y efectiva de encuadrar tu composición, y hoy en día la mayoría de las cámaras digitales incluyen cuadrículas de composición con la división de los tercios para componer imágenes. La palabra Gestalt es del idioma alemán que literalmente significa patrón, figura, forma o estructura unificada. La psicología de Gestalt, un movimiento que inició en la década de los 20 en Berlín,
Busca darle sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de cada uno de los elementos. Con el paso de los años, los partidarios de esta teoría han formulado listas para resumir los principios básicos de la percepción visual, herramientas que se han convertido en esenciales para los diseñadores. Estos principios intentan explicar cuándo y cómo nuestras mentes perciben los diferentes componentes visuales como parte de un todo. Estos siguientes principios son una combinación de aquellos propuestos originalmente por Max Wertheimer, Steven Palmer y otros teóricos contemporáneos de la Gestalt. Los principios de la Gestalt en el diseño son simplicidad, figura y fondo, proximidad, semejanza, dirección común, simetría, continuidad, cierre, región común, conectividad de los elementos. Si bien es cierto que esto no se aprende de la noche a la mañana, lo importante es primero que nada saber que existen este tipo de reglas para realizar cada vez mejor cualquier proyecto, y conocerlas es muy importante, así como saber que no todas se aplican a la vez. Sin embargo, podemos tener el conocimiento y el poder de decisión en dónde y en qué lugar efectuarlas, todo esto con la finalidad de lograr una efectiva comunicación.